20 curiosidades psicológicas que probablemente no conocías. Siempre que dormimos, soñamos. Es cierto que no siempre somos capaces de recordar nuestros sueños, pero varias investigaciones científicas han revelado que la actividad cerebral durante el sueño genera que soñemos al alcanzar la fase REM durante el descanso. Los estudios muestran que no recordamos el 90% del contenido de nuestros sueños y que, aún así, llegásemos a recordarlos, la mitad de este contenido lo olvidaríamos al cabo de 5 minutos de despertarnos. ¿Cuánto pesa el cerebro? El cerebro de los hombres es ligeramente más pesado que el de las mujeres. La cifra promedio entre los varones está en el kilo 400, mientras que el cerebro femenino en el kilo 300. Estamos programados para huir ante un peligro. Cuando nos enfrentamos a situaciones límite, de angustia, miedo, peligro, nuestro cuerpo activa unos mecanismos innatos que nos permiten huir para alejarnos del peligro. En estas situaciones límite, se activan drásticamente las glándulas suprarrenales y generan adrenalina, una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca y que contrae los vasos sanguíneos, preparando al cuerpo para hacer un esfuerzo físico de alta intensidad. Crecemos mientras dormimos. Cuando dormimos, nuestro cerebro segrega la mayor parte de la hormona encargada del crecimiento, de los músculos y de los huesos. Por esta razón, es absolutamente fundamental que los niños descansen y duerman las horas necesarias. El miembro fantasma. Se han reportado muchos casos parecidos. A una persona le amputan una extremidad y posteriormente comienzan a tener la sensación que aquella extremidad sigue estando en su sitio. Este fenómeno se conoce como el síndrome del miembro fantasma. Existen personas incapaces de reconocer caras. Estos casos de personas que no pueden reconocer rostros están causados por un trastorno denominado prosopagnosia, del griego proposón, que significa rostro, y agnosia, que se refiere a falta de conocimiento. Y esto les imposibilita a reconocer los rostros. Este impedimento provoca que no puedan reconocer los rostros familiares, por lo que son incapaces de reconocer a sus allegados mediante su imagen y deben recurrir a observar algunas características concretas, como la forma de andar, el tono de voz o algún otro rasgo distintivo. Un antidepresivo que provoca orgasmos incontrolables. El componente químico esencial de ciertos fármacos contra la depresión es la clomipramina. Este tipo de medicamento no se utiliza únicamente para remediar la depresión, sino que también se emplea en crisis de ansiedad, fobias y otros trastornos. Algunas de las personas que son tratadas con este tipo de fármacos pueden reportar que al inicio del tratamiento experimentan orgasmos incontrolables en el momento de bostezar. Fue calculado que hasta el 5% de los pacientes notaron este extraño efecto. El efecto halo lo impregna todo. Uno de los fenómenos psicológicos que influyen más en las relaciones sociales es lo que se conoce como el efecto halo. Este término describe una propensión a realizar valoraciones globales y positivas acerca de las personas físicas o jurídicas a partir del hecho de conocer una de sus características más destacables. Los recuerdos siempre cambian. Otra de las curiosidades psicológicas más interesantes tiene que ver con la memoria, y es que a pesar de que muchas veces utilizamos la metáfora de los archivos llenos de documentos para referirnos a cómo son los recuerdos, lo cierto es que todos nuestros recuerdos cambian constantemente. Hagamos lo que hagamos, es imposible que los contenidos de nuestra memoria permanezcan siempre igual. El límite de la memoria de trabajo. En la mayoría de las personas, la memoria de trabajo, también conocida como la memoria a corto plazo, funciona sin demasiados problemas, a no ser que los elementos
que debamos conservar o manipular sean más de 7. Dos tipos de inteligencia. La inteligencia puede ser dividida en dos categorías principales: inteligencia fluida, basada en la agilidad mental, e inteligencia cristalizada, basada en la habilidad a la hora de usar la información memorizada. La importancia del contexto en las adicciones a drogas. Las adicciones a las drogas no surgen solo a partir de la interacción del cerebro con la sustancia consumida, sino también a partir del contexto. Mudarse a un lugar muy diferente y dejar de tener contacto con tus amigos de antes, que también consumían, hace que en muchos casos la adicción desaparezca. Recordamos mejor lo primero y lo último. Ante una serie de elementos a memorizar, por ejemplo, la lista de la compra, recordamos siempre mejor lo primero y lo último. El efecto tercera persona. El fenómeno psicológico llamado efecto tercera persona consiste en que, como norma general, tendemos a creer que somos menos susceptibles a creer informaciones falsas en comparación a la mayoría de las personas, y que aquellas personas con las que tenemos contacto habitual y que apreciamos también son menos crédulas que el ciudadano promedio. El sistema de percepción de caras. La mente humana es especialmente buena reconociendo pequeños detalles en las caras a través del sentido de la visión. No somos tan sensibles a los matices del resto de partes del cuerpo que vemos. El efecto nocebo. Las personas que creen que deberían estar siendo tratadas y no están recibiendo esa atención son más propensas a desarrollar problemas de salud. Esto se conoce como efecto nocebo. La relación entre el dormir y la memoria. Cada vez que dormimos, contribuimos a que la información recopilada durante la jornada quede consolidada en nuestra memoria. De hecho, uno de los principales consejos cuando se está estudiando unas oposiciones o para unos exámenes muy importantes es siempre respetar las horas de sueño. Los atracones sin hambre. Muchas personas comen debido a la ansiedad y debido a aliviar esos malestares más psicológicos que físicos. Por tanto, suelen comer y en demasía cuando no tienen hambre. Las pupilas y lo atractivo. Cuando miramos a algo o a alguien que nos resulta atractivo, las pupilas se dilatan. La falta de sueño lleva al autoengaño. Las personas que duermen poco tienen una capacidad de concentrarse y de razonar mucho menor que el resto de las personas, por el hecho de dormir poco. Pero no solo eso, sino que además tienen tendencia a no darse cuenta de ello. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos al canal. Ayudan y traeré mucho más contenido.